video es hablar un poco de la tarea 5 de vigilancia epidemiológica. En esta actividad participaron los estudiantes Angie Martínez, Cindy Tobar, Angie Ruiz y yo, que soy Tatiana Higuera. Vamos a realizar la explicación de la pregunta número 3, pregunta número 4, pregunta número 10 y las demás preguntas. Para este caso, si decidimos dividir la presentación, pues pensamos que era muchísimo mejor y lo pudiéramos realizar muy bien. Entonces, primero que todo, tenemos la pregunta número 3 que dice ¿qué tipos de elementos son normalmente incluidos en la vigencia epidemiológica en la salud ambiental? Tenemos que son elementos utilizados en el concepto de vigencia epidemiológica, como se conoce en la actualidad. Es un producto de la larga evolución de cuyos orígenes pueden remontarse a la antigüedad y a continuación veremos algunos de estos. Como podemos ver acá, tenemos la entrada, procesamiento, salida, retroalimentación, pasos y definición. Todo esto hacen parte de los tipos de elementos que se necesitan para una vigencia epidemiológica bien realizada. Segundo, tenemos ¿cuál es la información que se necesita como mínimo para la vigencia epidemiológica en salud ambiental? Tenemos varias. Existe mucha información, la cual la podemos utilizar para esto, cuyos orígenes se pueden remontar a la antigüedad. Pues era costumbre observar y recolectar los hechos a partir de decidir las acciones y a tomar decisiones. Se dice que ha sido atribuida por algunos actores. Sin embargo, a medida que se considere como acciones de vigencia, ocurrieron sin duda alguna durante las grandes epidemias que fueron en el siglo XIV. Dice que una de las primeras vigencias de etapa de definición se aplicó al control individual de casos, es decir, a la observación, evolución de enfermos e infecciosos. Todo esto tiene que ver con toda la cantidad de enfermos que hubieron en ese tiempo y la cantidad de contagiados. O sea, pudieron realizar un gran análisis sobre eso. Y por último tenemos, ¿cuál sería la aplicación de la epidemiología ambiental en contaminación atmosférica y cuáles serían los elementos de enfoque para construir una política ambiental basada en salud pública? La contaminación del aire se ha convertido, pues hoy en día, en uno de los problemas más importantes a nivel mundial. Ahora todo está contaminando el aire. Si vemos las grandes industrias, son unas de las que más contaminan el aire. Vemos el desarrollo económico que constituye un fenómeno de gran incidencia. Y podemos ver que los elementos de enfoque para construir una política ambiental basada en salud pública son principios de desarrollo sostenible, principios de responsabilidad, principios de prevención y principios de sustitución y principios de coherencia. Todos estos principios logran hacer una gran política ambiental para salud ambiental. La vigilancia epidemiológica en salud ambiental conlleva una serie de acciones que dependen de la recolección sistemática de datos y el análisis de las condiciones de salud en la población. Esta información nos sirve como herramienta de estudio para determinar las causas reales de la ocurrencia de los eventos asociados a unos casos determinados. Una vez se identifican estas causas, podemos establecer medidas de control y prevención que busquen minimizar, mitigar, disminuir o eliminar todos aquellos factores de riesgo que están representando estos efectos en la salud. Pregunta número 2. ¿Cuál es la cadena ambiente-salud? La cadena ambiente-salud depende de varios factores. 1. Concentración ambiental. 2. Exposición. Y por último, los efectos a la salud. Esta concentración ambiental se da por las actividades desarrolladas en industria y energía, actividades de transporte, actividades domésticas, manejo de residuos, agricultura. Estas actividades generan emisiones. Estas emisiones causan una concentración ambiental y afectan
el aire, el agua, los alimentos y el suelo. Se presenta una exposición externa, una dosis que es absorbida, y esta dosis llega finalmente a los órganos, causando unos efectos a la salud. Y se presentan entonces efectos subclínicos, morbilidad y mortalidad. Todas estas actividades deben ser objeto de control para garantizar que estas fuerzas motrices no ejerzan presiones muy altas en el ambiente. El Estado debe garantizar un control ambiental sobre estos comportamientos. Se debe garantizar que la exposición no sobrepase los límites permisibles y se debe controlar los efectos. Todas las acciones establecidas conllevan a una serie de controles. Estos controles en fuerzas motrices están determinados por la política, la economía y un componente social. Las presiones. En las presiones debemos garantizar todo el uso de tecnologías limpias y el manejo de residuos. En cuanto al Estado, debe mejorar o procurar el mejoramiento del ambiente. Las exposiciones requieren de mayor educación y un grado de conciencia y los efectos a la salud de un tratamiento. 9. Explique brevemente cuáles son los mecanismos de control de la aplicación de epidemiología ambiental en políticas públicas. Existen 3 factores importantes: el control, la etapa y la evaluación. En control, ¿qué debemos tener en cuenta? La planificación, las emisiones emitidas, cómo vamos a informar, a manifestar sobre estos hallazgos que hemos identificado y qué medidas de acciones vamos a implementar. En etapa debemos tener en cuenta el control en fuente, exposición y los efectos a la salud. Luego de toda esta serie de actividades debo hacer una evaluación. Esta evaluación es la que me permite a mí evidenciar si mis acciones fueron eficaces o no. ¿Cómo puedo hacerlo? Lo puedo hacer a través de la medición de objetivos, de indicadores, de metas, que demuestren que todas... Entonces comenzamos con cuál es el procedimiento de vigilancia en salud ambiental. La vigilancia epidemiológica ambiental se desarrolla con énfasis en el diseño y la implementación de sistemas de vigilancia, que son enfocados en identificación del impacto en la salud asociado a la exposición de metales pesados presentes en el ambiente, el monitoreo de las poblaciones en cuanto a los efectos de salud relacionados con la calidad de aire, el monitoreo de los efectos a la salud causados por ruido y relación electromagnética y el monitoreo de los efectos en la salud asociados a la variabilidad climática. También es importante definir líneas de intervención en donde se ejecutará la vigilancia sanitaria ambiental, entre las cuales se caben resaltar la línea de seguridad química, que es donde se abarca la prevención de los efectos nocivos a corto y largo plazo para la salud y el ambiente derivado de la exposición a cualquier sustancia química. La línea de alimentos seguros, que toman acciones encaminadas a promover la adopción de prácticas seguras para garantizar que la población tenga acceso a alimentos sanos, seguros e inocuos a lo largo de la cadena agroalimentaria. Línea de medicamentos seguros, que está orientada a contribuir al derecho a la salud y a un ambiente sano, mediante la gestión integral de los medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos que son comercializados en nuestra sociedad actualmente. También tenemos una línea de eventos transmisibles de origen zoonótico, que hace referencia a acciones de vigilancia sanitaria, epidemiológica, ambiental y policiva de promoción a la salud, de prevención de enfermedades y de control de eventos transmisibles de origen zoonótico. También tenemos la línea de calidad de agua y saneamiento básico, que promueven ambientes saludables para los habitantes mediante la protección y conservación del recurso hídrico, la calidad y el abastecimiento de agua potable y la disposición adecuada de residuos tanto líquidos como sólidos. Hoy tenemos la línea de aire, ruido y radiación electromagnética y cambio climático, donde se incluyen controles de emisiones de material particulado, monóxido de carbono y humo de tabaco de segunda mano. En cuanto al ruido, esto corresponde a un agente físico asociado a efectos auditivos y extraauditivos, que trae consigo alteraciones en la capacidad auditiva y trastornos del sueño y problemas cardiovasculares. Luego de que se determinan los enfoques y líneas de intervención, se procede a realizar visitas de vigilancia sanitaria, donde se evalúa que todas las condiciones de higiene y salubridad sean acordes a la actividad que cada uno realiza. Y ya con esos resultados se toman medidas de control, como decomisos de material alterado en caso de las droguerías y farmacias,
licores y cláusula temporal de establecimientos que no cumplan con los mínimos establecidos de higiene y salubridad. En la siguiente pregunta tenemos que enumerar como mínimo un ejemplo de vigilancia de salud ambiental por desastres naturales. En mi grupo proponemos 5 que corresponden a inundaciones relámpago, rozamiento de canales después de precipitaciones intensas, que logran producir un ahogamiento de cultivos, la propagación de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas. También tenemos daño a estructuras de abastecimiento de agua potable debido a sequías presentadas en época de verano, que hacen que se reduzca drásticamente el cauce de la fuente de captación de agua. El desplazamiento masivo de poblaciones debido al deslizamiento de tierra, escasez de alimentos debido a inundación de cultivos y propagación de plagas por el aumento significativo de la época de lluvias. Y por último, el daño a estructuras y programas sanitarios. Dice, ¿cuáles son los 10 principales factores de riesgo ambientales en Colombia? Entonces, entre los 10 principales riesgos de factores encontramos las enfermedades huérfanas, que son las que son crónicamente debilitables y son que amenazan la vida. También encontramos las enfermedades que son transmitidas por alimentos y agua. En este caso, cuando ingerimos algún alimento contaminado, pues obviamente pues nos va a tener alguna afectación en nuestro sistema. También encontramos lo que es la exposición al flúor. Generalmente en el ambiente debe haber un rango de flúor en áreas urbanas alrededor del 5,05 hasta el 1,89 miligramos sobre metros cúbicos. Bajo entonces estas condiciones ambientales, cuando se excede la exposición al flúor, podemos tener consecuencias como la polución pesada, entre muchas otras falencias. Entonces, también encontramos entre los 10 principales factores lo que es el dengue, que es una enfermedad pues que se produce por un mosquito, esta afecta a personas sin límite de edad. También pues principalmente o los principales afectados son los niños. También encontramos las intoxicaciones. Esto es igual cuando ingerimos algún alimento que está en mal estado, que está contaminado, pues vamos a tener alguna afectación. También encontramos las infecciones asociadas a la atención en salud, las enfermedades transmitidas por vectores, que es como tipo dengue, que está el dengue, el chikungunya, el zika, que son transmitidas pues por insectos. También encontramos la mortalidad infantil, es un factor de riesgo. Y por último, las enfermedades inmunopredecibles, como lo son la gripe, entre otras. En este caso, entonces, ahora vamos a hablar sobre la aplicación del Sistema de Información Gráfica, SIG, para la salud ambiental. Entonces, el SIG funciona como una base de datos con una información geográfica. Esta se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. Entonces, ¿qué es el SIG? El SIG es un sistema de información geográfica, es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos. Entonces, este sistema lo podemos utilizar para la salud ambiental, ya que nos permite integrar las informaciones pues, que vamos recopilando, nos permite tener como de manera más organizada y más eficaz todos los estudios que estamos realizando.
para así tener los datos especificados en mapas, distancias, todo.